Hoy toca analizar todas las curvas de este trazado de Miami, tanto para disfrutar más del Gran Premio y detectar los cambios en los estilos de pilotaje, todas estas cosas, como para los que queráis pilotar en el simulador, en el F1.23, Assetto Corsa, el que quiera. Así que os doy algunas de las claves de todas las curvas que tenemos en Miami. Empezamos con la curva 1, por supuesto, como no puede ser de otra manera, es una curva bastante cerrada que tiene un radio que puede engañar, porque realmente está un poquito más cerrada al principio y algo más abierta al final. Este tipo de curvas se suelen atacar, por supuesto, desde el exterior del circuito y relativamente pronto. El problema aquí es que puede que nos encontremos con la entrada de la curva 2 y aquí perdamos bastante tiempo. Por lo tanto, aunque sea una curva que tiende a abrirse de cierta manera, sí que hay que atacarla más o menos neutra, que traduciéndolo en curvas de este estilo sería algo así como atacarla un poquito tarde. De esta forma podemos estar en ese tercio central, ¿no?, que suelo decir yo, del trazado, más o menos nos podemos abrir y luego trazamos la 2 y la 3 totalmente a fondo. La 3, como veis, es algo más cerrada al principio que luego se abre, por lo tanto, si tenemos buena trazada en la 2, vamos a poder hacer también la 3 completamente a fondo porque la salida es muy abierta. ¿Qué significa que tengamos las primeras curvas enlazadas en la de otro? Pues que podemos tener lío en la salida. Es verdad que esta Fórmula 1 actual es relativamente limpia en las salidas, pero esto da pie a ciertos embudos, ¿no? Aquí van 3 coches en paralelo, por ejemplo, cada uno intenta buscar su hueco y el del medio es el que suele salir peor parado. A no ser que el del medio pues adelante un poco, choque en el alerón de otro, pero él le toque la rueda y no tenga pinchazo. En fin, puede pasar de todo en estas maniobras. Pero el hecho de que se va cerrando el circuito aquí y luego tenemos enlazadas de un lado de otro, bueno, sí es verdad que tenemos escapatorias de asfalto, tanto aquí como aquí, bueno, prácticamente en todas partes, pero suele tener algo de lío esta primera salida, porque además se llegan todos muy juntos. Tenemos poquitos metros relativamente, lo veremos próximamente en otro vídeo, pero son poquitos metros de salida y eso hace que lleguen todos los coches muy juntos a una serie de enlazadas que, como digo, pueden producir esa especie de efecto embudo. Justo después de la 3 tenemos un tramo de recta no muy grande hasta la curva número 4. La 4 es bastante abierta, la 5 también, pero se van complicando poco a poco. Realmente la 4 se podría hacer levantando un poquísimo el pedal del acelerador. Habría que ver si se puede hacer a fondo, pero poquito el pie del acelerador, lo que pasa es que luego nos encontramos con la curva número 5. Entonces esta 5, si os fijáis, tenemos aquí bastante abierto, pero luego se tiende a cerrar. Así que este tramo entre la 4 y la 5 se tiene que hacer perdiendo velocidad poco a poco para tener relativa buena posición antes de la curva número 6, porque si la atacas pronto, te vienes largo en la 5 y encima te encuentras la 6, que se te agrava todavía más el problema, te tendrás que abrir por aquí y se complicaría bastante. Luego la 7 es bastante larga hacia la izquierda, es una especie de continuación de la 6, pero el problema que tiene la 7 es esto de aquí al final. Entonces, ¿cómo se hace esta curva? Frenando todo el rato con el volante girado, que es algo que ya sabéis solemos intentar evitar. Es verdad que te puedes abrir aquí un poco más para cerrarte así y frenar un poco más en línea recta, pero aún así es muy complicado. Lo que se suele hacer normalmente es frenar más o menos por aquí, abrirte lo máximo posible al final de todo para cerrarte y mucho ojo, porque aquí tenemos la 8 hacia la derecha, así que tú no puedes venir aquí a atacarla como si tal cosa y venirte por aquí, tenés la curva 8, así que hay que atacarla relativamente tarde para poder hacer todo esto así en línea recta y así empezar esta recta con la mayor velocidad posible, porque es verdad que luego tenemos la curva 9 que es hacia la derecha, la 10 que es hacia la izquierda, pero es que desde aquí se puede abrir el DRS, para que os imaginéis, si no lo habéis probado y no lo habéis visto, lo rápida que es esta zona, que sí que hay que girar un poquito el volante, pero incluso con DRS abierto se puede hacer, o sea que a fondo sin ningún problema. Y ahí tenemos una recta otra vez muy larga que termina con una frenada fortísima, que es la de la curva número 11. Aquí quizá no se aprecie mucho, pero esta curva 11 es como que tiende a girar un poquito hacia la izquierda antes de, por supuesto, el propio vértice de la curva, ¿no?, la entrada de la curva. Entonces, habría que estar un poco alejados de la parte exterior del circuito y frenar más o menos hacia afuera, ¿vale? Ya digo, no es una exageración, pero sí que tiene como cierta tendencia hacia la izquierda la curva antes de que llegue propiamente el vértice. Entonces se frena fortísimo y se traza más o menos neutra esta curva. No hay que volverse loco, decir voy a abrirme la entrada para cerrarme y estar más abierto de cara a la 12, porque es que la 12 se va a hacer lenta sí o sí. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar la 11 lo mejor que podamos, redondeándola, es verdad, y luego da tiempo a abrirse quizá un poquito y esta 12 se hace todo el rato bordeando la parte interior. Lo bueno que luego la 13 se puede hacer a fondo y ya puedes aquí dar gas a fondo para abrirte por aquí. Ahora vemos cómo continúa esto. Esta curva, si fuese una curva que la tenemos más o menos así aplanada, pues lo típico es que te pegas al principio, te abres en la parte central y luego te cierras. El problema es que aquí es más abierta, aquí es más cerrada y aquí es más abierta. Entonces eso no lo podemos hacer. De hecho, aunque lo hiciéramos, realmente lo que íbamos a hacer es
lo que tenemos aquí, este mismo dibujo de ir por el interior todo el rato. Ya digo, luego esto sí que se puede hacer a fondo, esta curva 13 hay que abrirse justo en la salida porque nos encontramos con la 14. Entonces, aquí un pequeño tramo de tregua, el que se acelera un poquito, se sobrerevoluciona bastante el motor en este punto y se frena aquí apuntando con el coche prácticamente hacia afuera, una frenada que es un toque bastante fuerte del freno, pero con cuidado porque aquí vamos a una velocidad bastante baja. No tenemos ese apoyo de la aerodinámica, es más fácil bloquear, todas estas cosas. Ahora sí, hay que estar más o menos abierto para hacer esto de una forma, a ver, intentando evitar los peraltes tan exagerados, intentando evitar que el coche pues se nos gire para donde no queremos. Es verdad que es una zona bastante complicada. Entonces, depende del concepto de coche, de cómo estén hechos los reglajes y demás, pues sí que quizá interese abrirte un poco más y cerrarte. Hay probablemente a quien no le interese tanto y simplemente hacerlo así ya le interese. Pero claro, pensad que luego tenemos la curva 16, que tenemos aquí un vértice y aquí luego como otro doble radio. Sin duda, aquí el mayor problema es cómo te abres luego a la 16, porque se frena aquí en línea recta, pero fijaos hacia dónde hay que apuntar para luego girar el coche y cerrarse aquí. Esta 16, aunque tengamos aquí un tramo de recta muy largo, no se hace abriéndote para empezar la recta con más velocidad y tal, porque es que el radio cerrado es el primero, el radio abierto es el segundo. Entonces realmente se atacaría más o menos neutra, redondeando hacia afuera y con muchísimo cuidado de ese muro que tenemos aquí, porque ese muro puede ser bastante traicionero. Imagina que quieres adelantar aquí y dices, ostras, tengo que salir rapidísimo de la curva 16 porque así empezaré con más velocidad, mi coche no tiene mucha velocidad punta, voy a sufrir igualmente para poder adelantar, tengo que salir de aquí muy rápido. Pues lo típico es que te cierras aquí, empiezas a dar gas y te vas contra el muro. O tienes que levantar, hacer una corrección y ahí evidentemente has perdido tiempo y ya no vas a poder adelantar. Así que mucho ojo con esta zona que es quizá, al menos en mi opinión, de las más interesantes del todo el trazado. Otra recta, larguísima, la más larga de todo el circuito, además es totalmente recta, no como esta que incluía las curvas 9 y 10 que había que girar un poquito. No, esto es totalmente recto y otra vez frenada fortísima. Punto clarísimo de adelantamiento. Durante toda la recta, por supuesto, lo veíamos ayer como si tienes algún problema, pues la propia frenada. Si tienes que apurar frenada, pues oye, a lo mejor tienes que apurar frenada. Incluso te puede pasar que el coche que llevas delante también tiene DRS, entonces no puedes aprovechar tanto el DRS. Pero si tienes mejor neumático y conservas mejor por lo que sea, o es que has hecho una parada más tarde y demás, pues entonces a lo mejor puedes aprovechar esta frenada fuerte, frenar un poquito más tarde y ahí conseguir el adelantamiento. Es una curva muy muy cerrada, sí que se puede redondear bastante y ojo, luego ya esto es todo trazada. Hay que hacerlo totalmente a fondo, pero como digo siempre, cuanto menos gires el volante, más tiempo vas a ganar, porque cuanto más gires, el problema que vas a tener es que más se van a deformar los neumáticos, más velocidad vas a perder. Y todas estas cosas de dinámica, de neumáticos, de Fórmula 1, de aerodinámica, de todo esto, lo tenéis en Level Up Academy bien desglosadito. 10 clases cada uno de los cursos, hay en torno a 50 cursos, o sea que vais a encontrar el que queráis sí o sí. Tenemos cursos básicos, cursos avanzados, da igual que seáis simracer, que seáis aficionados, que seáis ingenieros, que seáis mecánicos, da absolutamente igual. Que tengáis muchos conocimientos, poco, que queráis profundizar en lo que ya sabéis, que queráis empezar en ramas nuevas, vais a tener cursos de acceso y de profundización de absolutamente todo. Así que de verdad, echarle un vistazo, que son 15 euros al mes. De verdad, cualquier curso os va a costar muchísimo más. Y estos son muy baratos. De hecho, son gratis, pero pagando la membresía, ¿no? Lógicamente. Así que de verdad, echadle un vistazo, que el precio no puede ser más bajo. Hay muchísimo contenido y no tenéis permanencia. Si queréis ver solamente 2 cursos, pues os doy de alta un mes y yo creo que ahí os va a dar tiempo. Así que echadle un buen vistazo. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana.